Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Acompaña en la mesa el doctor Leonardo Lomelí, la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Nadima Simón, consejera de la Federación Mexicana de Universitarias y coautora de esta obra, y la doctora Patricia Galeana, coordinadora y coautora, a quien le cedo los micrófonos y el uso de la palabra. Muy buenas tardes, señor secretario general, queridas colegas, amigas, compañeras de la mesa y a todas y todos los que nos acompañan. Hoy tenemos el gusto de presentar esta obra producto de las investigaciones de especialistas universitarios que pudo ver la luz gracias al doctor Leonardo Lomelí, a quien le reiteramos nuestro agradecimiento para poder difundir estas investigaciones. Quisiera yo presentarles rapidísimamente una introducción para lo que es el libro, porque como muy bien platicábamos con la doctora González Contró antes de empezar, de lo que se trata es de que lo lean, no de que les comentemos todo lo que contiene, sino nada más lo suficiente para que vean la riqueza de los trabajos que aquí se presentan. En primer lugar, tenemos que en la lámina primera estamos conscientes, todas y todos, de que la pandemia del COVID-19 ha sido el mayor desastre que ha tenido la historia de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el 3 de mayo de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró que había casi 7 millones de decesos registrados, pero por el subregistro calcula que fueron 20 millones los que se perdieron en esta pandemia. La misma puso de relieve la desigualdad entre los países desarrollados y los países en desarrollo, la desigualdad al interior de nuestros países y la desigualdad de género. Las afectaciones sociales, económicas, incluso en la política nacional, en las relaciones internacionales, persisten hasta el día de hoy. Y por ello, como universitarias, consideramos nuestra obligación, ya que todo lo que somos se lo debemos a la UNAM, ponernos a trabajar para ver cuáles eran los problemas que desde el área de conocimiento de cada una y de cada uno encontrábamos y presentar algunas propuestas de solución. La obra está prologada por el doctor Leonardo Lomelí y contiene 34 textos divididos en 6 capítulos de 57 especialistas de las diversas áreas de conocimiento, lo mismo de física que de medicina, de psicología, de ciencias políticas y de la comunicación, de contaduría, derecho, economía, relaciones internacionales, sociología, historia, geografía y arte. Y también invitamos a colegas de 3 países hermanos de América Latina, Argentina, Bolivia y Ecuador, para contrastar cuáles habían sido sus experiencias y cuáles las nuestras. Yo me permití hacer una introducción histórica, porque como historiadora, que además quiero decir que el doctor Leonardo Lomelí, además de ser uno de nuestros más destacados economistas, es historiador, por lo cual es mi colega, me siento muy orgullosa. Estamos conscientes de que si no sabemos cuál es el origen de un problema, no lo podemos resolver. Y para eso la historia
es un conocimiento indispensable. Entonces, nos da luces, pues, para comprender nuestro presente y actuar en él. Quisiera ponerles nada más algunas muestras de lo que han hecho las pandemias a lo largo de la historia de la humanidad. Han debilitado imperios, nada menos que como el Imperio Romano, y permitido el fortalecimiento de prácticas religiosas, como sucedió con la peste cipriana, y que para consolidar al cristianismo. En materia económica, siempre causan graves estragos, recesión, inflación, y el aspecto social del impacto es dramático. Hay que recordar que en la Edad Media la peste negra diezmó en un 47% a la población de Europa, además de provocar grandes migraciones. Surgen cambios culturales, unos como la exacerbación de las prácticas religiosas, como ya había mencionado, y otros que implican el desarrollo de la ciencia y el desarrollo, por ejemplo, del urbanismo. Gracias a las pestes se empezaron a construir los cementerios fuera de las ciudades, se empezó a hacer drenaje en las mismas, o sea que es toda una revolución, un antes y un después. Aquí en nuestro continente, en nuestro país, hay que recordar que la conquista pues fue debida mayormente a las pandemias que a la fuerza o estrategia militar de los conquistadores. Hay que recordar que hubo 17 pandemias y que cuando se toma Tenochtitlan, después de 2 años de que habían desembarcado en los puertos mexicanos, aquí toda la población estaba pues moribunda. En la calle, inclusive la descripción de la visión de los vestidos dice: el agua se puso roja, o sea, la mortandad era impresionante. Se ha calculado en investigaciones muy recientes que a lo largo de 130 años desde la llegada de Colón se va a perder casi el 95% de la población. Esta es una investigación de la Universidad de Wisconsin. Y en cuanto a la Revolución Mexicana, más de la mitad de los muertos que se atribuyen a la Revolución realmente fue a la influencia española, que no era española porque se generó en Estados Unidos y la diseminó el ejército estadounidense. Entonces, pues tenemos todo tipo de afectaciones y pues la Primera Guerra Mundial, se perdió el 40% de la fuerza laboral. Esto para que lean la introducción histórica. Ahora, en el capítulo primero hablamos de la toma de decisiones frente al COVID. Y aquí es importante cobrar conciencia para ver la coyuntura en la que nos encontramos, que México es el segundo país que tuvo mayor mortandad por cada 100,000 habitantes después de Rusia. Esto es una investigación de la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, es importante el reconocimiento que se hizo al manejo de la pandemia por las mujeres que gobernaban desde Alemania, los países nórdicos, Nueva Zelanda y Taiwán. También es necesario reflexionar sobre las afectaciones a la vida democrática debido al autoritarismo surgido dentro de la pandemia. En el capítulo 2 se habla de los derechos humanos de las mujeres, de su afectación, desde luego que se tradujo en violencia. El confinamiento exacerbó a tal punto la violencia que se calcula que en el mundo, de acuerdo a Naciones Unidas, el 25% se incrementó de la violencia que había antes del confinamiento por las propias parejas de las mujeres durante el confinamiento. Y en nuestro país, la Red Nacional de Refugios
recibió un 300% más de llamadas de auxilio de lo que tuvieron los que acostumbraban a recibir antes de la pandemia. Además, hay una relación directa entre el deterioro económico y la violencia. Y las mujeres, pues como han sido siempre las encargadas de los cuidados, perdieron sus trabajos, como se ve en el capítulo de impacto económico. En cuanto al tema de la salud, se destaca por las investigadoras la necesidad de invertir en ciencia con una perspectiva de género. Hay pues un estudio muy interesante de la Universidad de Milán, donde se ve que las mujeres somos más resilientes y que por cada mujer que perdió la vida por el COVID, lo perdieron 1,5 o 2 hombres. Y esto desde luego debe llevar a nuevas investigaciones. Otro tema importante es el del personal de salud. En el mundo, el 70% del personal de salud son mujeres. Médicas, enfermeras, el personal de intendencia, quien hace los alimentos en los hospitales, etc. Y en nuestro país es el 79%. Personas que además sufrieron muchas agresiones y no tuvieron el reconocimiento que merecían. En cuanto al tema educativo, pues el impacto fue terrible. Naciones Unidas declaró que 1.500 millones de estudiantes en el mundo resultaron afectados, de los cuales 1,4 no regresaron a las aulas. Y lo mismo sucede también en educación media y superior. Y pues en América Latina, UNESCO declara que 25 millones de estudiantes resultaron afectadas. Y sobre todo digo afectadas porque cuando hay una crisis económica, lamentablemente a las que se quita de estudiar es a las niñas, a las mujeres, no a los niños, por lo cual llevan la peor parte. Hay estudios también de la educación en casa, con el método Waldorf, con el método Montessori, que les recomiendo que lean, y pues se concluye que es necesario incorporar la perspectiva de género desde preescolar hasta posgrado. En cuanto al impacto económico, ya se había mencionado pues la pérdida de empleos y cómo la informalidad y falta de ingresos propios exponen a las mujeres más a la violencia doméstica. Hay que recordar que la administración de la pobreza es inclusive anterior a la pandemia. De todos los pobres, las más pobres son las mujeres, y esto se agravó con esta crisis sanitaria que hemos sufrido. Y otro tema que se puso de relieve es que antes del confinamiento ya mujeres y niñas dedicaban 3 veces más tiempo al trabajo doméstico que los hombres. Y con la pandemia, pues, esto se multiplicó. No era una doble, sino triple jornada por el tema de los cuidados. Esto tuvo un efecto en el deterioro de la salud de las mujeres, ansiedad, depresión y otros muchos problemas que nos ponen de manifiesto la necesidad de crear un sistema integral de cuidados. Se han presentado ya 5 iniciativas en este sentido que siguen durmiendo en el legislativo y todavía no han sido aprobadas. Otras experiencias en América Latina fueron de los países que les mencioné, en donde se constató que la problemática pues era muy similar. En Ecuador se aborda la exclusión de las mujeres en la toma de decisiones.
el desempleo que lleva a la mayor violencia de género en el confinamiento. Lo mismo comentaba la investigadora de Bolivia, y la de Argentina añade en la problemática de cuidados el del envejecimiento de la población y pues la necesidad de atenderlo como un sistema integral de cuidados que incluya desde luego a las personas mayores. Para concluir mi participación, quiero recordar a una gran compañera de las integrantes de nuestra federación, prácticamente desde su fundación, que fue la doctora Eugenia Correa, distinguida economista feminista, que en su texto, es su texto póstumo, porque ella ya no pudo ver la publicación de la obra, nos exhorta: podemos construir una sociedad más igualitaria y justa, donde el mercado esté al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio del mercado. Y, en efecto, todas coincidimos todos en que se respete al Estado de Derecho, en cumplir con la normatividad internacional que nuestro país se ha comprometido y la nacional, que haya un programa de salud universal, un sistema integrado de cuidados, inversión en la ciencia para resolver nuestros problemas e integrarnos a la sociedad del conocimiento. Muchas gracias por su atención. Gracias a la doctora Patricia Galeana en su presentación. Y ahora invitamos a la doctora Mónica González Contró, que es directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en derechos humanos, que nos externen sus comentarios sobre la obra que hoy presentamos. Adelante, doctora Mónica Contró. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo a la doctora Patricia Galeana por la invitación a presentar esta obra imprescindible para entender en qué momento nos encontramos hoy, y a ello me referiré a lo largo de la exposición. Es para mí también un privilegio compartir este panel pues, con distinguidas amigas, con el señor secretario general, y pues estar esta mañana en este recinto pues tan emblemático, tan importante, el Museo de la Mujer, en la lucha precisamente de las mujeres, en la lucha por visibilizar las condiciones de desigualdad por las que han pasado las mujeres a lo largo de la historia. Y permítanme comenzar con una reflexión. Precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, que la humanidad llega a este gran consenso en torno a los derechos que las personas tenemos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se pensó que con esta simple declaración, con el artículo primero que sostenía que todos los seres humanos nacen libres de igual dignidad y derechos, habíamos conseguido llegar ya a la igualdad. Lo que sucedió en los años subsecuentes fue que como humanidad nos dimos cuenta que esto no era así, que la simple declaratoria de igualdad formal que podía hacerse en una declaración universal o en una constitución no bastaba para superar condiciones estructurales e históricas de desigualdad. Y entonces surgen en la segunda mitad del siglo XX precisamente convenciones, instrumentos específicos, leyes también al interior de los países que reconocían ciertos derechos a grupos que en un primer momento se identificó como vulnerables, pero que en el debate contemporáneo del derecho y las ciencias sociales hoy identificamos en situación de vulnerabilidad. Y la diferencia no es meramente semántica, hay una diferencia conceptual. Porque el identificar a alguien en situación de vulnerabilidad significa que es una condición que puede superarse y que esta situación también tiene causas estructurales y que es a través de las políticas públicas, las normas, que se puede llegar a superar esta situación. Pero que si no tomamos políticas públicas diferenciadas y si no tenemos un panorama claro
de cómo afectan los diferentes escenarios, las diferentes circunstancias a los grupos sociales históricamente discriminados, nunca vamos a lograr hacer efectivo este artículo primero de la Declaración Universal. Y precisamente es esto de lo que trata este libro. La pandemia, como bien decía la doctora Galeana, nos afectó absolutamente a toda la humanidad. Es decir, no podemos hablar de una sola persona en el mundo que no se haya visto afectada por la pandemia y sus consecuencias. Sin embargo, debido a estas condiciones estructurales de desigualdad, de inequidad, afectó de manera diferenciada, en este caso a las mujeres, precisamente por todas las razones que ya ha expresado la doctora Galeana. Y necesitamos recuperar precisamente esta historia muy reciente de lo que vivimos en los últimos 4 años para ver cómo, qué ruta debemos seguir para superar estas afectaciones y para que esta agenda de igualdad que llevábamos bastante avanzada con algunos retrocesos, pero que tuvo no solamente un impasse, sino, como bien también mencionaba y como bien refiere el libro, algunos retrocesos en la pandemia, pueda superarse de cara a las próximas décadas. Yo me permití, para no hacer una reseña del libro, que además ya lo hizo de manera estupenda la doctora Galeana, sino para antojarles un poco el comprarlo y sobre todo el leerlo en el orden que ustedes decidan, porque todos los textos son muy ricos, dividirlo pues en 3 grandes temáticas que para mí orientaron un poco la lectura. Entonces, como bien decía la doctora Galeana, este libro tiene 6 capítulos que recogen artículos de hombres y mujeres de distintas instituciones e incluso de distintos países, ¿no? Son 34 textos en donde encontramos, ¿no?, cómo la pandemia afectó a las mujeres en distintos escenarios, en distintos contextos de la vida, tanto pública como de la vida cotidiana, ¿no?, como la toma de decisiones, el trabajo doméstico y del cuidado, los derechos sexuales y reproductivos, la educación, la profesionalización, entre otros. Paso al primer tema, que es las mujeres en la toma de decisiones y las afectaciones de la pandemia. Por supuesto que el acceso de las mujeres a puestos de toma de decisiones es un asunto de relevancia mundial, es un fenómeno internacional. No podemos identificar ningún país que haya ya avanzado y conseguido la igualdad. Y esto ha estado en la agenda de las luchas feministas, como todas sabemos, desde hace muchísimos años. La paridad de género se refiere precisamente a la representación equilibrada entre mujeres y hombres en puestos de poder. Esta equidad que se pretendió también, esta igualdad, lograr, digamos, por el simple reconocimiento, se vio que no era posible y entonces en la Constitución mexicana hay una disposición expresa que garantiza que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los 3 poderes del Estado. Primero empezamos con algunas cuotas que no exigían la paridad, sino ciertos porcentajes en los congresos, y después fuimos ampliando esto a las tomas de decisiones. Actualmente, como todas y todos ustedes saben, en los contextos también se extendió a las gubernaturas, ya sea otros puestos de tomas de decisiones. Y es evidente también que uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a estos cargos, y que tuvo que ver también en este impacto diferenciado, son los estereotipos. Esto que sabemos nosotros, que los ámbitos económicos, políticos, son asociados con los rasgos atribuidos estereotípicamente a los varones, ¿no?, considerándolos pues como exitosos, ambiciosos, racional, agresivo, competitivo y autoritario. Estas características son consideradas lo opuesto al estereotipo femenino, que se caracteriza pues como débil, sumisa, afectiva, comprensiva, maternal, emocional y sensible. Y esta es una de las razones también, un obstáculo que a veces no es tan evidente, que impide el acceso de las mujeres a la toma de decisiones, a los cargos de decisión pública. Esta carga estereotípica que está presente culturalmente y que es uno de los obstáculos más difíciles de erradicar, porque muchas veces no nos percatamos precisamente de estos estereotipos. Voy a poner un ejemplo, precisamente las autoras Simón, que aquí está, Veda y Jasso, que retoman una estadística emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2018, donde se puede observar que la Secretaría de Salud, esto ya todas lo intuíamos, pero nos lo demuestran con cifras,
La distribución de las mujeres va aumentando conforme disminuye el nivel de importancia en la estructura de los puestos directivos. Esto es una cifra. Las mujeres ocupan solamente el 19.4% de direcciones generales en comparación con el 62.2% de las jefaturas del departamento de dicha institución. Y esto evidentemente tuvo un impacto muy importante en la pandemia y en cómo se manejó la pandemia, cómo se dieron los servicios de salud. También se retoma en uno de los textos el término virus de la desigualdad, que ha sido utilizado por Smith-Beckhaus, donde la reproducción patriarcal persiste para canalizar al hombre hacia el espacio público, esto que decíamos, ¿no? Identificándolo con el trabajo productivo, remunerado y con reconocimiento social, y se deja a las mujeres al espacio privado, se les confina, segregadas al hogar y realizando las labores de cuidado, subordinadas y sin remuneración ni visibilización. Esto también que mencionaba la doctora Galeana, de la triple jornada de las mujeres durante la pandemia, que implicaba pues que se tenía que hacer cargo además de las labores ya de sus labores profesionales y las labores domésticas, también ahora supliendo en buena medida la institución educativa. Pero tampoco son todas malas noticias, porque pues también lo que nos refiere la obra es que México se encuentra entre los 10 países que tienen una mayor paridad en los cargos parlamentarios. En primer lugar se encuentra Ruanda, como refiere el libro, con el 61%, luego en los siguientes lugares México 48.2%, ¿no? Y atrás de México está Suiza, Granada, Andorra y Bolivia. Pero esto es en virtud precisamente de una ley que obliga a los partidos políticos a la postulación de mujeres. Y sabemos además que históricamente, precisamente por convivir con esta carga estereotípica, se encontraban mecanismos para burlar la obligación de los partidos políticos a postular mujeres en cargos de poder, por ejemplo, poniendo como suplente a un varón que tomaba cargo inmediatamente después de que había sido. Entonces, la lucha no ha sido fácil y nunca debemos tener por garantizados los logros, siempre tenemos que mantener el discurso y mantener la reivindicación de la presencia de las mujeres en la toma de decisiones, porque, como también se ve en el libro y refirió muy bien la doctora Galeana, esto garantiza en muchas ocasiones toma de decisiones mejores en las políticas públicas. Paso al segundo tema, que es violencia doméstica y trabajo del hogar, que es quizá el tema pues más visible y del cual se ha hablado más, ¿no? Está más en el ámbito público, porque pues me parece que todas las mujeres que compartimos esta condición vivimos en una u otra medida precisamente, en particular el tema del trabajo del hogar. Evidentemente, con el confinamiento, con el resguardo domiciliario de todas las personas, aumentó la violencia contra las mujeres, pero no solamente la violencia física, que esta sí tenemos datos que ha aumentado, sino además la violencia cultural, en el sentido que reforzó los roles de género entre el hogar y obligó a las mujeres a realizar, como decíamos, una doble o triple jornada laboral. Y esto también es una violencia estructural que en la que podemos identificar un claro retroceso, porque habíamos avanzado un poco hacia precisamente una repartición más equitativa, ya sea el reconocimiento de las mujeres en el ámbito de Marta Lamas menciona que, y cito, el género funciona simultáneamente como una especie de filtro cultural con el cual se interpreta el mundo y también como una especie de freno con el que se construyen los deseos, las acciones, las oportunidades y las decisiones de las personas, dependiendo de si tienen cuerpo de mujer o cuerpo de hombre. Y esto se vio muy claramente en la pandemia, porque forma parte de esta cultura de la manera en que interpretamos al mundo y en la que vivimos las relaciones, y particularmente cómo se vivieron las relaciones dentro de los hogares durante la pandemia. También se suma esto el concepto de la autora Julieta Morales, que habla de un concepto muy importante, el techo de cristal autoimpuesto, ¿no? Que esto también nos interpela a las mujeres, que es aquella concepción cultural en la cual la mujer no concibe que se realiza teniendo una familia, hijos y sacrificando el sueldo, las responsabilidades profesionales y escolares. Y por este motivo, las mujeres se ven forzadas a decidir entre la familia y el ámbito laboral y escolar, ¿no? Que esta decisión, ya lo sabemos, no la tienen que tomar los hombres, porque culturalmente
todo está hecho para que ellos sepan y puedan conciliar de una manera muy natural la vida profesional y la vida familiar. Las estadísticas, ya también como se ha dicho, reflejan el aumento de la violencia doméstica contra las mujeres, ¿no? Bien lo decía la doctora Galeana, en 2020 se registraron más de 67,000 llamadas al 911 por violencia doméstica. De enero a septiembre del mismo año se reportaron 704 feminicidios y 2.150 homicidios dolosos de mujeres. Lo cierto es que estos datos nos hablan solamente pues, de aquellos que son delitos y que están claramente identificados como violencia, pero la violencia estructural, la violencia simbólica, la violencia cultural, esa no se ha medido con suficiente precisión y desde luego que tendrá impactos en los siguientes años. También Reina Tobar nos muestra una tabla con los municipios con más delitos de feminicidio en México en 2020. Queda en primer lugar, desafortunadamente, Juárez, Chihuahua, con 19 feminicidios, Iztapalapa, Ciudad de México, con 12, y Manzanillo, Colima, con 8. Entonces vemos pues que ni siquiera los feminicidios fueron frenados por la pandemia, sino que por el contrario se exacerbó como consecuencia pues del estrés social que imperaba, de la ansiedad, de la preocupación que vivimos todas y todas por la incertidumbre en la salud, pero también en la economía de las familias. Y hay un tema que me pareció muy novedoso y por eso lo voy a abordar, que son las mujeres del sector marítimo, que creo que este es un tema, pues yo nunca había leído nada de eso y me pareció muy interesante pues esta mirada, ¿no? Es porque es muy poco explorado, lo dice, ¿no? El texto mismo, y este sector, como muchos otros, pero me parece especialmente significativo, ¿no? Lo ilustra muy bien, alberga desigualdades de género que impiden también el acceso de las mujeres a las labores centrales. Este ramo, como nos podemos suponer, se caracteriza por la participación predominante de hombres con actividades como pescadores, operadores portuarios, autoridades y funcionarios estatales, ¿no? Nos dice este texto. La población en este sector ronda 1.25 millones de personas, de los cuales las mujeres representan solo el 2%. Es que este dato es impresionante, centrándose en actividades administrativas, operacionales, manipulación de carga, entre otras, ¿no? También aquí la carga estereotípica es muy evidente, ¿no? Las mujeres no pueden entrar en las labores propiamente marítimas, sino que se quedan más en la cuestión administrativa. Existen diversas organizaciones de apoyo a las mujeres marítimas, ¿no? Por ejemplo, la Organización Marítima Internacional, que en 2019 destinó el Día Marítimo Internacional el empoderamiento de las mujeres en este sector, ¿no? Como vemos hace muchísimas falta. También México se unió en 2019 a WISC Internacional, que era el capítulo mexicano para capacitación, profesionalización, investigación y comercio marítimo en beneficio de las mujeres, además de abrir el acceso a los programas de maestría de centros de estudios superiores navales de la Secretaría de Marina, ¿no? Que pues estamos hablando de 2019. Esto es increíble, ¿no? Por eso es que vemos que ahí donde que estos lugares menos visibles son los que hay que visibilizar y es a los que hay que dar luz, porque son en donde pues sigue reproduciendo la discriminación y donde vemos que si no hay una ley, ¿no?, que imponga la paridad, entonces no se hace efectivo la incursión de mujeres. Se resalta también el trabajo de la Secretaría de Marina, que para 2019 contaba con más de 11,000 mujeres, lo que significa el 17.5% de su personal, ¿no? Sin contar a las mujeres que fueron transferidas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes derivado de la reestructuración de la administración, ¿no?, donde hay ingenieras, pilotas, médicas, abogadas, arquitectas, informáticas, dentistas, y que han sido integradas a espacios que antes ocupaban los hombres. Yo de verdad creo que lo que hace este libro es presentarnos un panorama muy importante, ¿no?, muy profundo, ¿no? También hay textos sobre el impacto de las académicas, ¿no?, que compartimos esa condición quienes estamos aquí, sobre la educación, pero esto nos presenta un panorama de qué pasó durante la pandemia. Y lo que debe seguir a esto, ¿no?, a esta estupenda obra que reúne de verdad textos del mayor interés y como les he manifestado que no siempre tenemos visibles o tenemos en la agenda,
nos debe marcar y nos debe obligar a reflexionar sobre cuál es la hoja de ruta que debemos seguir. Uno, para superar estas desigualdades que se vieron recrudecidas por la pandemia. Todavía no alcanzamos a medir cuál fue el impacto en la salud mental, en la vida de las personas. Es demasiado reciente esto y además volvimos a la normalidad, digamos, a la presencialidad, como si nada hubiera pasado, sin hacernos cargo de que esto implicó una afectación en todas las áreas. De tal manera que tenemos como reto, me parece, en los siguientes años, el construir una agenda que pueda seguir avanzando hacia la igualdad y paliar los efectos negativos que tuvo la pandemia para que nunca más vuelva a ocurrir este impacto diferenciado que tuvieron las mujeres por las condiciones. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la participación de la doctora Mónica González Contro y ahora invitamos a la doctora Nadine Simón para que le haga uso de la palabra, no sin antes mencionar que la doctora Nadine es profesora maestra emérita por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, es consejera de honor de la Federación Mexicana de Universitarias y también es coautora de esta obra. Bienvenida, doctora Nadine. Muchas adelante, por favor. Soy el doctor Leonardo Montenegro, secretario general de nuestra universidad, a quien le agradecemos su compromiso con la igualdad de género de las mujeres, que se puso de manifiesto al apoyar la publicación de esta magna obra que se está en coedición de la UNAM con la FEM. También saludo a la doctora Patricia Galeana, presidenta fundadora de la FEM, a quien debemos reconocer su liderazgo y convocatoria para convocar todos los años, desde hace más de 3 décadas, los seminarios nacionales e internacionales en los que distinguidas mujeres de todos los ámbitos de la academia, del gobierno, de la sociedad civil, han participado y planteado sus ideas para mejorar la situación de las mujeres. Pero no queda ahí su trabajo, sino que asume el trabajo académico de coordinación de los libros para publicar esas ideas y no queden nada más en los seminarios. Es un trabajo muy arduo y que se plasma en los libros de la FEMU, que todos ustedes pueden consultar en la página de la FEMU, ahí están. Y yo creo que es muy importante porque tocan temas de gran relevancia para las mujeres y para toda la humanidad. Saludo también a la doctora Mónica González Contro, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Gracias por acompañarnos en la presentación. A la doctora Gloria Luz Alejandra, secretaria de la FEMU. Y de manera especial a nuestras consejeras de honor, las doctoras Estelia Morales y Margarita Almada. También saludo a las coautoras y coautores del libro, a quienes están presentes, a toda la audiencia, tanto en este Museo de la Mujer como a quienes nos acompañan en la transmisión virtual y en las redes sociales. En noviembre de 2020 se realizó el Seminario Internacional El Impacto de la Pandemia en la Vida de las Mujeres. Fue durante la pandemia. Salíamos del confinamiento. Y en este seminario se presentaron todas las problemáticas que sufríamos las mujeres. Y todas esas reflexiones se plasmaron en esta magna obra que hoy presentamos, que como ya se dijo, tiene 34 textos escritos por 51 coautoras y 6 coautores, que es muy importante mencionarlo, hombres comprometidos con la causa de las mujeres
participaron en este libro con sus ideas. Están en 6 apartados precedidos por un prólogo escrito por el doctor Leonardo Lomelí, que es obligado revisarlo antes de empezar la lectura del libro porque hace una reseña de todos los apartados y de todos los textos, y también por mi introducción de la doctora Patricia de Almeida. También quiero mencionar que todos estos trabajos que están en el libro fueron sometidos a una estricta dictaminación por pares académicos, lo cual habla de su valor académico y de su rigor. Yo estoy segura que todas y todos fuimos testigos de la pandemia, una de las crisis más grandes que la humanidad ha sufrido en muchísimos años. Estoy segura que todas y todos lloramos, sufrimos, perdimos a un ser querido, vivimos la problemática del confinamiento, nos percatamos de que las mujeres son más vulnerables, del trabajo que realizan. Nos percatamos de las carencias para enfrentar una pandemia de este tipo. También nos percatamos que la mujer, si bien tiene capacidad para enfrentar los retos, pues también necesita que daron a la luz muchas capacidades que las mujeres debemos desarrollar en momentos de crisis. Aunque todas y todos vivimos la pandemia, seguramente nos quedaron a deber muchas explicaciones y decíamos, ¿por qué pasó? Y también nos quedaron muchas dudas y muchas preguntas sin respuesta. Este libro pretende dar esas explicaciones y aportar elementos para responder a sus preguntas. Porque ya se ha hablado del contenido del libro, pero yo solo quisiera compartir con ustedes algunas preguntas que pueden motivar la reflexión, que pueden motivar la lectura del libro y que yo me preguntaba durante la pandemia. Por ejemplo, y después de la pandemia, todavía me lo pregunto. ¿Cuáles fueron los principales impactos de la pandemia en la vida de las mujeres mexicanas y de qué manera la pandemia visibilizó la desigualdad de género, la discriminación, la violencia que sufren las mujeres en diversos ámbitos, en el hogar, en la academia, tanto como maestras, como alumnas, en el sector salud, como médicas, como enfermeras, como trabajadoras del sector formal e informal, como empresarias, como artistas, y ya nos decía la doctora Mónica, hasta en las Fuerzas Armadas y en la Marina. Porque muchas veces ni nos damos cuenta que en las Fuerzas Armadas también hay mujeres que también tienen problemáticas muy serias. Otra pregunta, ¿cuáles fueron las principales dificultades que enfrentaron las mujeres en todos esos ámbitos y cómo las resolvieron? ¿Cuál fue la participación de las mujeres como jefas de gobierno en todo el mundo? Se decía, las mujeres son mejores que los hombres, ¿no? Bueno, lean el libro y ahí hay un capítulo de se dan cifras. Y también en la toma de decisiones. Y de qué manera contribuyeron a resolver los problemas de la pandemia. ¿Cuáles fueron los mecanismos institucionales disponibles para atender los graves problemas de violencia que sufrieron las mujeres durante la pandemia?
cuáles políticas públicas se requieren para mitigar esos graves impactos de la pandemia en la vida de las mujeres. Estas son unas cuantas preguntas, pero seguramente ustedes tendrán más. Y si no encuentran las respuestas en el libro, yo quiero animar a todas y todos a que realicen investigaciones para contestarlas. Porque si bien la pandemia terminó, la secuela que nos deja la pandemia sigue siendo muy grande. No voy a enseñarles el libro, pero me uno al homenaje póstumo que la doctora Galeana ha mencionado sobre nuestra querida compañera de la FEMA, Eugenia Correa, gran economista, y que nos deja un texto que se titula Costos económicos y sociales de la pandemia 2020, resignación o desafío para la equidad de género. Efectivamente, la pandemia nos deja muchos retos, muchos desafíos, pero también muchas oportunidades para mejorar la situación de las mujeres. Saludo a sus hijas, Laura y Fernanda, que son autoras de este libro. Un abrazo solidario para ellas. Bien, pues nada más quiero terminar recomendándoles ampliamente la lectura de este libro. En cada uno de los capítulos encontrarán profundas reflexiones, pero no solo reflexiones, casos y datos estadísticos. Y como todo buen libro, posiblemente nos dejen más preguntas que respuestas. Pero creo que todo el esfuerzo colectivo que implicó la publicación de este libro habrá valido la pena en la medida que todas las sociedades tengan la conciencia de la igualdad de género. Es fundamental tener la igualdad de género para que las generaciones presentes y futuras tengan acceso a una vida mejor y para que podamos afrontar las crisis como la pandemia y salir fortalecidos de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Nadina Simón. Para finalizar este acto, le cedo la palabra al doctor Leonardo Lomelí, es secretario general de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, es economista e historiador, como ya mencionó la doctora Patricia Galeana, y le damos la más cordial bienvenida a nuestro doctor. Doctor Lomelí, sea bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Gracias a la doctora Patricia Galeana por la invitación para participar en esta presentación. Muchas gracias también a la doctora Gloria Alejandra. Me da mucho gusto compartir las textas de la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, con quien además desde hace muchos años he tenido el privilegio de trabajar al servicio de nuestra universidad. Saludar a la doctora Nadina Simón, muy querida profesora emérita de la Facultad de Contaduría y Administración, con la que también siempre es un gusto coincidir. Saludar a la doctora Estela Morales, a la doctora Margarita Armada, a la doctora Maricandra Rodríguez, directora de mi segunda facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, y a todas y a todos ustedes que nos acompañan, en especial a coautoras y coautores del libro. Tuve el privilegio de conocer los textos, versión electrónica, antes de que se diera paso ya a la versión final del libro. Bueno, pues lo primero que quiero decir es que me parece una iniciativa muy importante. Qué bueno que en plena pandemia se haya tenido la iniciativa de convocar un seminario para evaluar el impacto de la pandemia sobre las mujeres.
Como bien lo decía la doctora Galeana, pues la pandemia fue sin duda el episodio más difícil que ha vivido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Y en más un sentido, se podría decir que fue que nos presentó una situación inédita. No habíamos visto un confinamiento planetario como el que cuando la pandemia, y que se expresó inclusive en algo que creo que vale la pena que no perdamos de vista, el regreso de algunas especies a los que alguna vez fueron sus hábitats naturales, incluso el regreso de especies que algunos creíamos ya prácticamente desaparecidas en el Valle de México y que por lo visto regresaron para quedarse, como en el caso de los estadounidenses. Una dimensión ambiental y ecológica muy visible de la forma en la cual las actividades humanas tienen un impacto negativo del medio ambiente que valdría la pena que reflexionáramos sobre ello. Pero sobre todo creo que el único negocio de la pandemia, además de la muerte este poco, fue constatar que ante una situación de este tipo se recrudecen las distintas formas de desigualdad. No se vivió, como bien decía la doctora Galeana, no se vivió igual la pandemia en los países desarrollados que en los países, llamémosle, en vías de desarrollo, como se están echando los nombres, pero para mí siguen siendo subdesarrollados en distintas gradaciones en el subdesarrollo. No se vivió igual la pandemia en el campo que en la ciudad. No se vivió igual la pandemia en aquellos hogares donde las personas cuentan con un ingreso en el sector formal de la economía que aquellas que dedican a la informalidad, que por lo tanto sufrieron precisamente la imposibilidad de llevar a cabo las actividades de las cuales al final de cuentas obtienen sus ingresos. Y lo que es el motivo de este libro, no se vivió igual la pandemia por género. Hubo una clara diferencia de la forma en la que la vivieron las mujeres y la forma en la que la padecimos los hombres. Hubo un mayor impacto económico. Tiene que ver con la precariedad laboral, tiene que ver con algo que sigue siendo una realidad dolorosa en el país, que es la brecha salarial entre hombres y mujeres. Tiene que ver también con el tipo de actividades que se realizan. Hay un sector muy importante de las mujeres que precisamente tienen su ocupación en el sector informal de la economía. No se vivió igual también porque el confinamiento provocó situaciones muy complejas en el hogar, recrudeció en muchos casos la violencia familiar, aumentó las cargas, y habría que decir también algo aquí que llamó mucho la atención. Por un lado, quienes tenían que seguir trabajando desde el hogar, que al mismo tiempo tenían que ocuparse de los cuidados, que tenían que ocuparse de la logística del hogar, que desafortunadamente siguen siendo mayoritariamente las mujeres, y que además muchas veces, cierto error, en diversas empresas que se hicieron, competían de manera desfavorable con los hombres en el acceso al internet, en el acceso a los equipos desde los cuales pues, se podía hacer trabajo desde el hogar o se podía acceder a la educación desde el hogar. Una secuela muy grave de la pandemia, a la cual se refería ya la doctora Galeana, es que fueron más las mujeres que los hombres. Es el proceso grave, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación para la Política Social. Habíamos logrado que hubiera más mujeres que hombres que además de que corresponden, de acuerdo con la demografía, en los niveles de educación superior y educación media superior. Pero se está revirtiendo la relación en los niveles de educación básica y media básica. Tiene que ver con el abandono, que es mucho más alto en las mujeres. Yo espero que sea una situación que se corrija en el corto plazo, porque si no estaremos en un proceso de décadas en algo que ya se había notado. También yo les quiero compartir algo que me tocó vivir como secretario general de nuestra universidad. Durante los primeros meses de la pandemia, ustedes recordarán que hubo algunos problemas en la medida en la que, pues, cuando ya teníamos frente a la pandemia, no había
los equipos de seguridad suficientes y adecuados para el personal de salud que estaba en la primera línea de atención de la pandemia. En algún momento la universidad retiró a los estudiantes precisamente porque no se les proporcionaban estos equipos. Al final nos regresamos. La universidad hizo un esfuerzo para adquirirlos, contó con el apoyo de la Comisión UNAM, pero todo este personal, sobre todo los estudiantes del pregrado y doctorado en beneficios de salud, que participaron en la atención en los primeros meses, después la propia Secretaría de Salud se retiraron, sobre todo en el segundo pico de la pandemia. Estos meses hubo varios excesos, y la mayor parte de los excesos se dieron en la carrera de enfermería, donde son abrumadoramente, donde son una abrumadora mayoría las mujeres. Entonces, y esto a pesar de que, como bien decía la doctora Gabriela, la letalidad fue mayor. Sin embargo, en el personal de salud directamente correspondió a nuestros estudiantes, hubo más bajas en mujeres, sobre todo en la carrera de enfermería, en nuestras 3 escuelas de enfermería, la hoy facultad, en las otras 4 escuelas de enfermería, la tesis estatal, la tesis. Prácticamente lo único en lo cual la pandemia no afectó más a las mujeres en la letalidad, como bien se decía, en efecto hubo mayor letalidad en los hombres. Pero en todas sus demás manifestaciones, en las económicas, en las sociales, en la violencia familiar que se traduce también en daño emocional y psicológico, hubo una mayor afectación para ella. Y esto me lleva a coincidir con lo que decía la doctora Mónica González Portán. De la persistencia de la desigualdad de género que quedó evidenciada con otro tipo de desigualdades durante la pandemia, se visibiliza una vez más la necesidad de acciones afirmativas. Solo mediante acciones afirmativas se estará en posibilidad de corregir este tipo de situaciones que amplifican la desigualdad de género en situaciones de crisis, que implican retrocesos, como es el caso del retroceso en la educación. Y esto debe de servir a una reflexión que se traduzca en toma de decisiones, que se traduzca en políticas correctas. Creo que es un acierto que precisamente un capítulo esté dedicado a las mujeres en la toma de decisiones. Y algo que vale la pena reconocer, incluso en nuestro país, fue muy diferente la forma en la que se abordó desde el gobierno de la Ciudad de México respecto al gobierno federal. En el gobierno de la Ciudad de México se reconoció muy tempranamente la necesidad de bocas, y el gobierno federal tardó mucho en reconocer la necesidad de impulsar el uso de cubrebocas. Es un ejemplo que nos queda muy cerca, es un ejemplo que nos debe llevar a reflexionar sobre la necesidad de impulsar cambios para los cuales yo creo que este libro sin duda constituye un material muy importante para reflexionar sobre la forma en la que se vivió la pandemia por las mujeres en distintos sectores, en distintas actividades económicas, en el hogar, y para tomar acciones que nos permitan corregir la permanencia, la persistencia de la desigualdad de género. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Leonardo Lomelí por sus palabras y comentarios con relación a la obra, y a todas las integrantes de la mesa por su participación y presentación. Y con ello damos por concluido este evento. Muchísimas gracias a todos y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Gracias y muy buenas tardes.